Viva en medio de los malos, mi patria está en el cielo, al lado de Jesús. Aunque viva en medio de los malos, mi patria está en el cielo, al lado de Jesús. Aunque ande en valle de sombras, no temeré, pues con Cristo a mi lado siempre podré vencer. En su abrigo confiado siempre yo viviré. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga a todos. Vamos a iniciar en esta preciosa noche, esta clase, hermanos. Quiero... Amén, amén. Dios les bendiga. Buenas Amén, noches. amén. Amén. Vamos Pastor, entonces. ¿Sí? Pastor, disculpe, es que como andamos en la calle, entonces yo voy a escucharlo junto con Dana para que lo tenga en cuenta, ¿vale? Vale, hermanita. Bueno, mis Vale. hermanos. Vale, hermano. Bueno, Gracias. quiero entonces hacer una oración para iniciar esta clase, hermanos, en esta hora. Señor amado, te damos gracias, oh Dios, por una nueva oportunidad que nos permite de estar aquí congregados, oh Dios, en tu nombre, para aprender tu palabra, oh Dios. Dirígenos, guíanos en esta clase, oh Dios. Glorifícate de manera muy especial, oh Dios, te lo pido. Danos sabiduría y entendimiento, Jesús, en el nombre tuyo. Amén y amén. Su palabra, Señor Jesús. Amén. Bueno, hermanos, igual algunos hermanos se conectan ahora, en unos minutos, me han dicho, están haciendo algunas diligencias, pero vamos a aprovechar los que estamos aquí conectados en este momento. Entonces, quiero, la clase de hoy se titula Veracidad de la salvación y de la condenación. Hoy vamos a hablar, ya pasamos al nivel 3 y esta es la lección número 1. Ya las cosas pues se van poniendo un poco más complejas, pero tampoco imposibles de entender. De hecho, son temas que nosotros nos compete saber como cristianos, como creyentes, para enseñarlas así también a otras personas. Entonces, la veracidad es como hablar sobre qué hay de verdad en la salvación y en la condenación. ¿Será que es verdad? ¿Será que la Biblia nos muestra estas dos partes que de pronto mucha gente aún desconocen? Y de pronto muchos pensarán que todo mundo va para el cielo. Entonces, hoy vamos a ver mediante esta clase la veracidad de la salvación, pero también la veracidad de la condenación. Entonces, bueno, vamos a silenciar los micrófonos. La salvación, hermanos, es rescatar y preservar de un peligro inminente. Es rescatar y preservar de un peligro inminente. Implica dar salud y seguridad. En un sentido más profundo, salvación es la expresión del milagro divino de la liberación espiritual del hombre que está atado por Satanás o que está bajo el dominio de Satanás. O sea que hablándolo espiritualmente, hablar de salvación es un milagro que se produce cuando Jesucristo liberta al hombre de las garras del dominio, del poder del diablo. Y también lo liberta de la culpa del pecado y de la muerte, para que él goce de la vida eterna. Entonces, salvación es rescatar de aquel peligro inminente que implica que el hombre sin Cristo pues va rumbo
a un abismo sin salida, a una condenación eterna, que es lo que vamos a ver ahora en este mismo tema. Quiero leer en el libro de Hebreos, el capítulo 2, yo tengo todos estos versículos y quiero leerlos. Libro de Hebreos, capítulo 2. Quiero que miremos lo que dice la palabra de Dios. Dice el capítulo 2, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor y los que la oyeron nos la confirmaron. A la vez, Dios ha ratificado su testimonio acerca de ella con señales, prodigios y milagros. O sea, nosotros hemos sido testigos ya de que hay una salvación. O sea, ya no tenemos excusa de pronto decir que no conocemos, que no hemos escuchado, que nadie nos avisó. Nosotros ya somos testigos oculares, presenciales, testigos en todo sentido de que hay una salvación. Eso dice Hebreos capítulo 2. ¿Cómo escaparemos si descuidamos? O sea que la salvación hay que cuidarla. La salvación hay que retenerla porque es el boleto de salida. El único boleto de salida que tenemos para nosotros ir al cielo es la salvación de nuestras almas. No hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otro rumbo que lleve al cielo, sino que la salvación que Jesucristo vino a darnos. Primera de Pedro 1, 18 al 19 dice la Biblia, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. O sea, la salvación, hermanos, que hemos recibido fue cuando estábamos en una manera de vivir vana. Perdón, hermano, un segundo. Entonces, mis hermanos, continuamos. Eso dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. O sea, cuando habla de rescatar, habla de salvar. Habla de librar. Cuando a alguien lo rescatan, por ejemplo, de un secuestro, o lo rescatan de una situación de emergencia, por ejemplo, cuando un río se sale, cuando hay un tsunami, cuando hay una catástrofe natural y que una persona está al borde de la muerte y llegan los equipos de rescate y le salvan la vida, le rescatan. Pero en este tema estamos hablando espiritualmente. Este es el enfoque. Hablar de la salvación tan importante que nosotros tenemos. Lo que pasa es que hay veces la descuidamos. De pronto por alguna cosa que nos sucede, o por alguna tentación, o por algo que sucede en la vida secular, descuidamos esta salvación, sin darnos cuenta que estamos descuidando el tesoro más grande, el tesoro, y llamémoslo así, el boleto de salida, de salvación que cualquier hombre puede tener, se llama la salvación. Entonces, es eso, es rescatar
de las garras del dominio de Satanás. Eso es lo que quiere decir. Entonces continuemos. Ahora vamos a mirar la veracidad de la condenación. ¿Qué significa condenación? Condenación. Condenación, asimismo, como ya hemos hablado de salvaciones, y yo pregunto en esta hora, a través de esta clase, ¿cuántos quieren ser salvos? Todo mundo diríamos que amén, que todos queremos ser salvos. Nadie quiere irse a la condenación. Nadie. Todos absolutamente queremos ir al cielo. Será muy, digámoslo así, muy torpe la persona que diga, no, me da igual irme al infierno que al cielo. Porque la verdad, el ser razonable de la gente es salvarse. Cuando alguien está en el lecho de muerte, está en un hospital, le han dado unos días de vida y está ya a punto de morir, esa persona quisiera seguir viviendo. Nadie quiere morirse. Todos queremos vivir. O sea, el instinto del hombre es la salvación. El instinto del hombre es la preservación. Por ejemplo, si usted le anuncian que va a venir una catástrofe en su pueblo, en su ciudad, que un río se va a desbordar dentro de 5 horas y usted tiene 5 horas para salvarse, y resulta que hay solamente una montaña donde usted puede ir a refugiarse de aquella catástrofe. Usted, sin pensarlo 2 veces, no se va a quedar allí. Su instinto de supervivencia y nuestro instinto nos impulsa a buscar un refugio, una salvación, a buscar la manera de huir del peligro, de huir de la muerte. Asimismo, es esto de la salvación y la condenación. Los caminos están puestos. Ahora la pregunta es, si yo quiero ser salvo, ¿qué debo hacer? Porque todos queremos ir al cielo, todos queremos ser salvos. Entonces, quiero explicarles qué es la condenación para luego entrar en detalle con unos versículos. Condenación es la sentencia o pena que se impone al hombre, perdón, hermano, que se impone al hombre correspondiente a sus malos hechos y acciones. O sea, una sentencia, una pena, es algo que se le da a alguien por sus malos hechos o acciones. Es la separación del hombre de la paz de Dios y hacerlo cautivo a un tormento eterno. O sea, estamos hablando, este tema es muy, muy delicado y muy importante, hermanos. Y es necesario que le prestemos atención más que cualquier otra cosa de esta vida. Porque lo que estamos hablando hoy tiene que ver con la eternidad de nosotros, con lo que nosotros estamos, hermanos, dispuestos a vivir. Todos queremos ser salvos. Nadie quiere ser condenado. Dice la Biblia que en el tiempo de Noé, la gente, cuando empezó a ver que el agua ya empezó a subirle a los tobillos, a las rodillas, ya vieron la cosa seria, comenzaron a tocar en el arca, que le abrieran. Noé, ábrenos, ábrenos. Pero ya era demasiado tarde. O sea, nadie quiere perderse. Todos queremos ir al cielo. Pero resulta que así como hay una salvación, también hay una condenación. Y la condenación es la separación eterna del hombre con Dios. Hay gente que dice, no, Dios, ¿cómo va a ser tan malo de mandar al infierno a una persona, de condenarla? No, es que por eso existe el otro camino.
Porque si ya hay un camino que se llama la condenación, para eso Dios estableció el otro camino por su amor y su gracia que se llama la salvación. Mire lo que dice Romanos capítulo, quiero leer Romanos capítulo 5, Romanos 5:12. Voy a silenciar un momento. Romanos 5:12 dice lo siguiente: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea, en otras palabras, el hombre sin salvación está destinado a la muerte eterna, a la muerte eterna. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. El pecado entró en el mundo por Adán, y por Adán entró la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Qué quiere decir? Que no hay hombre, por mucho dinero que tenga, por mucha posición social, porque sea el rey de yo no sé qué, el presidente de aquí, el senador, el que tenga más dinero. No, aquí no vale eso. Aquí no vale nada de esas cosas. Todo hombre está destinado a la muerte eterna, todo hombre. Entonces, condenación es la separación del hombre de la paz de Dios. Es esa pena, esa sentencia que ya está decretada para el hombre por sus malos hechos y acciones, por el pecado que hay de por sí en el hombre. Aunque el hombre diga yo no mato, yo no robo, yo soy la mejor persona, el mejor esposo del mundo. Aunque el hombre trate de justificarse, el hombre está destinado a la muerte eterna. Romanos 3:23, mire lo que dice la palabra de Dios: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, todos, hermanos, todos absolutamente están destituidos de la gloria de Dios. Digo están porque ahora mismo los que hemos aceptado a Cristo, nosotros ya no estamos destituidos de la gloria de Dios. Ya hemos entrado en el plan de la salvación. Entonces, los que no han aceptado a Jesucristo sí están destituidos de la gloria de Dios. Eso es la condenación. Ahora vamos a mirar la generación de Noé y vamos a hacer una comparativa. Vamos a hacer una comparativa lo que pasó con Noé. Mire, la generación de Noé, número 1, había una sentencia. Una sentencia. Génesis, capítulo 6, verso 5. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré, o sea, quitaré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Este era la sentencia que había en el tiempo de Noé. La generación de Noé ya había una sentencia. Dios dijo, me arrepiento de haber hecho al hombre por la misma maldad que el hombre tenía. Entonces Dios dijo, voy a quitar de la faz de la tierra todo ser viviente por el pecado. Número 2, pero había un llamado y una obediencia, mire, igual que ahora mismo. Génesis capítulo 6,
Dice la Biblia que se la resumo, hermanos, que Noé halló gracia, o sea, ya había una sentencia. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y ustedes saben ya lo que Dios le ordenó. Noé, construye un arca, la calafatearás con brea por dentro y por fuera, bueno, y entrarás allí de todo ser viviente en pareja para conservar cada especie. Y hubo una obediencia y dice que Noé así lo hizo, conforme a todo lo que Dios le mandó. Así mismo lo hizo Noé. O sea, hubo un llamado, porque Dios siempre llamará al hombre. El día que el hombre esté delante de Dios, no tendrá excusa para decir, es que a mí no me hablaron, es que yo no escuché, es que nunca tuve esto, no. Por eso hay un llamado. Y hubo un llamado en ese tiempo a Noé. Noé obedeció. Número 3, hubo una advertencia y una preparación. Hubo una advertencia y una separación. Noé fue advertido aun cuando no veía el diluvio y preparó el arca donde él y su familia se salvarían. O sea, Noé, hermanos, fue advertido. Lo mismo que está sucediendo ahora, hay una advertencia. Vamos a mirar qué dice Hebreos 11:7. Dice, por la fe Noé, mire, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de estas cosas que aún no se veían. ¿Cuántos hoy se burlan del arrebatamiento? Se burlan del evangelio. No le creen a Dios. Se ríen de los evangélicos, de los cristianos. Muchos quizás no entienden o aún entendiendo no obedecen. Pero dice el verso 7 de 11 de Hebreos, dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Es decir, por la fe nosotros hoy predicamos el santo evangelio. Es por la fe. Nosotros aún no hemos visto a Dios, ni hay hombre que vea a Dios y viva. Pero por la fe seguimos asistiendo a la iglesia, asistiendo a las oraciones, asistiendo a los evangelismos, seguimos predicando, seguimos anunciando, seguimos rechazando el mundo, el pecado, porque sabemos que esa fe algún día va a dar un fruto, porque sabemos que esa fe, esa esperanza que tenemos, algún día se va a cumplir. Entonces, Noé, estamos hablando de la generación de Noé. Mire, él tuvo una advertencia y una preparación. O sea, él pensó en su familia. ¿Cuántos de los que hay aquí estamos pensando en nuestras familias? Y yo creo que eso es una de las cosas que nos debe mover a predicarle a nuestros seres queridos, hermanos. Porque viene una condenación, sí que viene una condenación para el mundo. Asimismo, cuando Noé comenzó a predicar, a decir, va a venir un diluvio, viene un diluvio, arrepiéntanse, vuélvanse. Y le decían loco, le decían fanático, se burlaban de Noé. Pero por la fe Noé obedeció al mandamiento de Dios y preparó el arca pensando en él y en su familia también.
porque los primeros que debemos entrar en esta salvación somos nosotros y nuestras familias, hermanos. Ninguno, Dios quiera, que aquel día ninguno de nosotros, ni de nuestros hijos, ni nuestra familia se queden. Pero Noé predicaba a todo mundo. Y número 4, vino lo que se había advertido, lo que Dios había estipulado. Vino las dos cosas, la salvación y la condenación. Dios no perdonó el pecado de los antiguos, dando una salvación real solo a Noé y su familia. O sea, si la gente hubiera obedecido, si la gente hubiera hecho caso al mandamiento de Dios, muchos se hubieran salvado. Pero Dios, dice la Biblia, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que él se arrepienta. Lo que él ha dicho lo cumplirá. Hay una salvación y en el tiempo de Noé vino una salvación. ¿Cuál fue? El arca. Pero a la vez vino una condenación. ¿Cuál fue? El diluvio. O sea, ahora en este tiempo, y vamos a pasar a la otra diapositiva, estamos viendo claramente lo mismo que sucedió con Noé. Dice segunda de Pedro 2, del 4 al 9, dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, imagínense, si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. Y hay gente que dice, no, Dios es tan bueno y tan bondadoso que él a mí me va a pasar este pecadito por alto y no va a pasar nada. Cuando él venga, él a mí también me va a llevar. Hay que tener cuidado, porque Dios lo que ha dicho lo va a cumplir, porque él no puede negarse a sí mismo. Él es Dios y él no miente. Y dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Verso 7, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. O sea que lo que fue, hermanos, la generación de Noé y la generación de Sodoma y Gomorra, aquella generación de Lot, fueron puestas en evidencia como ejemplo de que Dios es veraz y de que Dios, antes de condenar, antes de ejecutar un juicio, siempre da una advertencia, una salida. Y por eso la salida fue el arca, pero la gente no obedeció. La gente no escuchó la voz de Dios. No es que Dios sea malo, es que Dios es veraz. Vamos a mirar la generación actual. La sentencia igualmente, número 1. El hombre que peca es condenado. El hombre que peca
es condenado. Ezequiel capítulo 18, verso 20 dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. O sea, el alma que pecare, esa morirá. Y no tendrá, dice el texto sagrado, no tendrá Dios por inocente al culpable. Ahora Él se hizo pecado por nosotros para salvarnos, aunque no cometió pecado. Pero el castigo de nuestra paz fue sobre Él. O sea, ahora mismo Él ha ocupado nuestro lugar para que sobre Él cayera todo el peso del juicio, pero no para que el hombre siga pecando, sino para que el hombre se arrepienta y viva y venga al conocimiento de la verdad. Dice, hermanos, número 1, el hombre es condenado. Dice Romanos capítulo 6, quiero leer el 6:23. Romanos capítulo 6, verso 23. Porque la paga del pecado es la muerte. Porque la paga del pecado es la muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna, mire, en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, hay una paga. La paga del pecado no es, o sea, por muy bueno que parezca las cosas, que parece ser que no va a suceder nada, hermanos. No, está establecido. La paga del pecado no es vida. La paga del pecado es la muerte. Por eso aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, dice el proverbista. Porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque cuando uno está con vida, uno sabe que hay una esperanza. Todavía hay esperanza para aquel que está entre los vivos, aquel que respira por malas cosas que haya hecho, por cosas feas quizás que haya hecho. Pero si todavía tiene aliento de vida, todavía hay esperanza, porque aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Pero después que muere ya se pierde toda esperanza, toda esperanza. Ya ese hombre o esa mujer le espera el juicio, ya no hay otra cosa que hacer. Si aceptó a Jesucristo en vida, si aceptó la salvación de su alma, si caminó con Jesús e hizo lo que dice las Sagradas Escrituras, caminó conforme a lo que dice la palabra de Dios, luchó por su salvación, renunció al pecado. Porque el problema es ese, hermanos, que hoy mucha gente no quieren renunciar al pecado. Entonces, si una persona muere en esa condición, créalo, que según la palabra del Señor, al cielo no puede ir. Dice, vamos a continuar, mire, número 2, está el llamado y la obediencia. Dios sigue llamando y espera que el hombre le obedezca. Dios sigue llamando. Hechos 17:31 dice la palabra de Dios, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez.
Aquí hay algo que está ya establecido por Dios. Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Pero mire lo que hacía la gente, se burlaban, ¿no? Se burlaban. Estamos hablando en esta clase de la veracidad de la salvación y de la condenación. Número 3, advertencia y preparación. Estamos en lo mismo, advirtiendo de la existencia de la salvación y de la condenación, por lo cual debemos prepararnos con nuestras familias. Marcos 16:15 dijo, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Ahí mire, ahí hay salvación, será salvo. Mas el que no creyere será condenado. ¿Sí? Porque quizás alguien puede decir, yo creo, pero si no obedece, ¿de qué le sirve? Mucha gente hoy dice, sí, yo creo en Dios, pero ¿cómo dice creer y no le obedece? O sea, dice con sus labios yo creo, pero con sus hechos niega amarlo, niega creerle. Se trata de hacer hechos de fe que me impulsen a tener esta salvación, que me lleven al arrepentimiento verdadero, a la salvación real que Dios tiene para mi alma. Entonces, no se trata, hermanos, solamente de decir yo creo en Dios. Se trata de obedecerle a Él. Y número 4, la salvación y condenación. O sea, vino primero una sentencia, hay una sentencia, pero también hay un llamado. Luego hay una advertencia, una preparación. Y por último, está la salvación y condenación. Yo sé que hay mucha gente que no le gusta, hermano, que uno hable estos temas. No les gusta. ¿Por qué? Porque no quieren verse quizás confrontados con su realidad. Pero ¿de qué me vale a mí como predicador ocultar este tema si a la final esto es lo que más vale para mi alma? Yo puedo hablarle a la gente cosas bonitas que las haga emocionar, que las haga llorar, y cosas que de pronto les haga resaltar sus emociones o les motive. Pero ay de mí, dice el predicador, si no anuncio esto. Entonces, hermanos, el tema de la salvación y la condenación es algo que tenemos que ponerle mucho cuidado. Y hay veces, aunque la gente no le guste escuchar estos temas, hay que predicarles. Hay que predicarles porque Noé no se cayó. Cuando estaban allá en Sodoma y Gomorra, hubo un mensaje también muy claro y explícito. A la gente no hay que ocultarle el tema de la salvación y la condenación. Si la gente no se arrepiente, no se convierten, no se vuelven a Dios de corazón, dígame usted, hermano, ¿a dónde va a ir la gente? Por muy bonito que vivan, por muy motivados que vivan, por mucho que su ego se les suba y que saquen el gigante que hay en ellos y que se automotiven y hagan una cantidad de cosas, si no se han arrepentido bien, si no están caminando con Jesús, ¿a dónde va a ir esa gente? Por eso la gente hay que predicarle estos temas, así no les guste, hay que anunciarles, porque el que los va a salvar es Dios, no nosotros. Y hay de nosotros si cerramos nuestra boca, las piedras van a hablar.
Entonces la gente muchas veces quiere escuchar cosas bonitas, cosas solamente de amor, cosas de pronto que no les confronte el pecado, ¿no? Y yo sé que, hermanos, estos temas hay veces duelen. Estos temas no son fáciles. Estos temas hay veces llegan como un martillo golpeando la piedra. Y no queremos, pero es menester predicar sobre la salvación y la condenación. Entonces quiero, hermanos, en esta hora espero me hayan comprendido, quiero que participemos, les voy a compartir un pequeño ejercicio en la pantalla, igual yo lo voy narrando, acerca de este tema, a ver qué tan atentos han estado, y el que quiera participar puede entonces hacerlo. Voy a detener aquí el compartir y les voy a compartir ahora el tema. Es una pequeña evaluación, hermanos, pero bueno, no, el objetivo no es corchar a nadie, no, el propósito es participar y que aprendamos acerca de este tema. Que por la gracia de Dios, pues los que estamos allí caminando, hermanos, los que hemos aceptado esta preciosa salvación, ya tenemos la seguridad. Entonces vamos a mirar, a ver, practique lo aprendido en la lección de hoy. Aquí la primera, pues, el que quiera decirla, la puede decir. Con una línea, identifique con una línea, o sea, ponga la parte que le corresponde al óvalo, la salvación o la condenación. Dice, sentencia o pena que se impone al hombre correspondiente a sus malos hechos y acciones, que es un tormento eterno. ¿A qué corresponde? Condenación. Condenación, muy bien, a la condenación. Y el Amén. otro, lógicamente, rescatar y preservar de un peligro inminente, dar salud y seguridad, pertenece a Salvación. salvación, ¿vale? Bueno, vamos a mirar este. Esto es de relacionar y de completar. Entonces, según lo visto en la lección de hoy, hermanos, complete con las palabras claves teniendo en cuenta la letra inicial. La sentencia es igual. Aquí hay algo. Actualmente el hombre que peca es Condenado. Condenado. muy bien. Condenado. Vamos aquí. Por él hay una P del hombre. Dios El pecado. por el el pecado del hombre. pecado. Acabar con todo ser viviente. Acabar. Muy bien. Acabar con todo ser viviente. Vamos con la otra barra. Llamado y obediencia. Dios sigue Llamando. llamando. Y espera que el Hombre. le obedezca. Bueno. Acá en la parte de acá. Noé halló gracia y fue Llamado. Es llamado por Dios y él obedeció. obedeció. Vale, aquí están las citas bíblicas, hermanos. Ahora, la advertencia y preparación. Estamos en lo mismo, advirtiendo de la existencia de la Salvación. y de la Condenación. condenación. Aquí Noé fue Fue. Obediente. obediente. Amén. Obediente, aun cuando no veía el diluvio y preparó el arca. Bueno. Y la última, la salvación y condenación son reales. Dios Salvó. Salvó solo una vez su familia.
Salvó solo a Noé y su familia. Y la última, así como Noé por su obediencia fue Salvo. salvo, ahora Dios Amén. libra al hombre de una condenación también También real. real. Amén. Vale, y por último, hay un pasaje que está en Lucas, hermanos, un pasaje que está en Lucas capítulo 12, del 16 al 21. Quiero a ver si lo buscamos. Lucas 16 dice, también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? ¿Por qué no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Entonces, normalmente aquí, ¿cuál era la preocupación del hombre rico? ¿Cuál era? ¿Cuál creen ustedes que era la preocupación? ¿Cuál? Los bienes materiales. Los bienes materiales. Amén. Él se Amén. preocupaba, era dónde iba a guardar el resto, porque tenía más y más y más, y él dijo, voy a derribar esto y lo voy a construir más grandes. ¿Sus riquezas le aseguraban la eternidad de su alma? No. No. O sea, él tenía muchas riquezas, pero esto no le aseguraba nada en la eternidad. El hombre rico tenía asegurada su condición económica, pero ¿qué pasaba en su relación con Dios? Bueno, aquí había que escribir una conclusión. Bueno, Pues que- hermanos. Sí, bien pues, hermana. Pues que estaba mal porque el Señor mismo manda que nos despojemos, ¿no? De todas las cosas. Amén. Sí, porque él tenía su situación económica bien definida. Claro, pero Era un con hombre Dios rico, no. pero con Dios no. Amén. Con Dios él estaba pobre. Entonces Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Entonces, hermanos, espero que hayan comprendido. Bueno, ya vamos concluyendo. La verdad, esta hora se pasa bastante rápido. Pero básicamente, hermanos, quiero, hermanos, que estemos ya atentos. Nos quedan unos breves minutos. Y que por favor estemos atentos al video para que lo entendamos mejor todo. Amén. Entonces vamos a estar atentos al video. Lo voy a poner, vamos a estar atentos para ir concluyendo entonces esta clase. Amén. Recuerden que la clase de hoy es la veracidad de la salvación y la condenación. Vamos a estar atentos a este video. Nivel 3. De asistente a creyente. Lección 1. Veracidad de la salvación y de la condenación. Salvación. Es rescatar y preservar de un peligro inminente. Implica dar salud y seguridad. En un sentido más profundo, es la expresión del milagro divino de la liberación espiritual del hombre del dominio de Satanás, culpa del pecado y la muerte para el goce de una vida eterna. Hebreos 2, 3 al 4. Primera de Pedro 1, 18 al 19. Condenación. Sentencia o pena que se impone al hombre correspondiente a sus malos hechos y acciones.
es la separación del hombre de la paz de Dios y hacerlo cautivo a un tormento eterno. Romanos 5:12 y 3:23. Generación de Noé. La sentencia igual. Por el pecado del hombre, Dios determina acabar con la vida de todo ser viviente. Génesis 6:5 al 7. Llamado y obediencia. Noé halló gracia, fue llamado por Dios y obedeció. Génesis 6:8 al 22. Advertencia y preparación. Noé fue advertido aun cuando no veía el diluvio y preparó el arca donde él y su familia se salvaran. Hebreos 11:7. La salvación y condenación. Dios no perdonó el pecado de los antiguos, dando una salvación real solo a Noé y su familia. Segunda de Pedro 2:4 al 9. Generación actual. La sentencia igual. El hombre que peca es condenado. Romanos 6:23. Ezequiel 18:20. Llamado y obediencia. Dios sigue llamando y espera que el hombre le obedezca. Hechos 17:31 al 32. Mateo 11:28. Advertencia y preparación. Estamos en lo mismo, advirtiendo de la existencia de la salvación y de la condenación, por lo cual debemos prepararnos con nuestras familias. Marcos 16:15 al 16. Hechos 17:25 al 31. La salvación y condenación. Así como Noé por su obediencia fue salvo, ahora Dios libra al hombre de una condenación también real. Juan 3:16. Romanos 8:1. Concluimos que la historia bíblica muestra el gran interés de Dios por salvar al hombre. La sentencia está dada, la condenación es real, mas la obediencia a Jesucristo es la única salvación. Amén, amén, hermanos. Vamos a entonces a orar, a dar gracias a Dios. Pero bienvenido Educardo a esta clase también. Un saludo muy especial. Vamos a orar, hermanos, por cada uno de los que hemos estado hoy aquí reunidos. Todos estamos luchando por esta preciosa salvación. Todos estamos por encima de todo, por encima de toda adversidad, de toda circunstancia. Seguimos luchando, hermanos, y oremos que Dios cada día nos ayude, porque ser salvo no es fácil. El camino, el reino de Dios se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. O sea que hay que enfrentarnos a muchas cosas, renunciar a muchas cosas de esta vida, de este mundo, por amor a nuestro Dios. Pero yo le hago una pregunta: ¿será que vale la pena renunciar a cosas y dejar cosas por amor a esta salvación? Yo creo que sí. Amén. Yo creo que, hermanos, nada se compara, nada, en lo que Dios nos está entregando en nuestras manos. Mire cuánta gente se ha ido a la eternidad sin salvación. Se han ido sin Cristo, se han pasado a una eternidad. Y el hombre, mientras tenga vida, tiene esperanza. Pero el hombre, cuando pierde ya su vida, si no se convirtió, si no se arrepintió, si no hizo lo que Dios le mandó, pues tristemente el hombre va a pasar a una condenación. Por eso el día aceptable es hoy, el tiempo de salvación es hoy, porque Amén. no conocemos si mañana es nuestro último día, no lo sabemos.
si pasado mañana, si el otro mes, no sabemos, hermanos. Por eso tenemos que ya estar con el tiquete listo para que cuando pasemos a la eternidad ya tengamos asegurada esta salvación. Entonces, vale Amén. la pena luchar. No entregue su salvación por nada del mundo. Por allá en el Antiguo Testamento hubo un hombre que entregó su salvación por un plato de lentejas, su primogenitura. La vendió, la cambió, hermanos. Y Por un dice plato que de lentejas. después él la procuró hasta con lágrimas y no le No. fue devuelta. No le fue devuelto. Amén. Señor. Entonces, Amén. oremos, hermanos, que Dios nos ayude. ¿Alguien más tiene algo que aportar? Puede, si quieren aportar algo. Bueno, hermanos, vamos a darle gracias a Dios por su palabra y a pedirle a Dios por cada una de nuestras. Hoy no vamos a pedir por peticiones que de empleo, que de cosas materiales, no. Vamos a pedir hoy por nuestra salvación. Amén. Amén, amén. Porque dice Hebreos, Amén. ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? O sea, no la descuide, hermano. De pronto a usted le pase cualquier cosa de esta vida, que se le quemó el sancocho, que por allá no le resultó esto, que lo otro. Esos son cosas, pero la salvación, esa sí no, esa hay que preservarla Amén. hasta el final. Amén. Vamos a orar. Señor amado, en esta hora, Oh, Dios, Señor, estamos gracias. delante de tu Señor presencia, Dios Todopoderoso. dándote gracias por Aleluya, tu Jesús. palabra, Gracias, Señor Señor, Jesús, en esta hora, oh Para Dios. darle gracias, Gracias Dios. Danos, Señor, cada día la sabiduría para caminar contigo, Dios. Padre amado, Oh, mi Dios, Guarde, nos ayúdanos cada ayude, nos día, Jesús, fortalezca cada día, Señor. para ábrele Para guardar esta hacerte fiel, salvación, Señor, Señor. hasta el Ayúdanos último cada para que día suspiro tú de habites nuestra y reines en para este seguir existencia, que luchando, nada, Señor, por Señor, la salvación día, de nuestras que almas. cada nada día, nos cada quite el momento. gozo de la Ayúdanos, salvación, Señor, de Señor. la Ayúdanos a gloria, oh seguir Dios. Quita adelante, todo sin mirar impedimento que haya atrás, en nuestra Señor. vida. Enséñanos, Señor, cada día Guarda nuestras a vidas en caminar ti, con Señor. Jesús de la gloria. Cuida de Ayúdanos, Ayúdanos nosotros. cada Señor, día, cada Señor día a amado sortear cualquier Jesucristo. situación que se Oh, presente, mi Padre Dios Señor de la Santo, Jesús. gloria, Señor, ayúdanos, No Señor dejes, a Señor, tener amado. que nuestro caigamos boleto en la Eterno listo para Jesús, cuando tentación. venga eterno. tú nos llames, Padre Santo, Aleluya, Señor, Jesús poder de Lo responder rogamos con en Nazaret. tu claridad. nombre Heme aquí, santo, Señor. Señor. Ayúdanos cada Gracias te día, damos, Jesús de Padre Gracias, Celestial, Nazaret. en Señor, el te nombre de damos Gracias, Jesús. nuestra Señor Amén. amado, Jesús de Bendito Nazaret. eres, Señor En el Jesús. nombre de Aleluya. Jesucristo En de nombre de Nazaret. Jesús. Amén. Gloria a Dios Dios, hermanos. Jesús. Bueno, hermanos, me despido en esta hora. Espero que hayan entendido la enseñanza. Y qué bueno, Amén. hermanos, que cada miércoles nos conectemos a compartir la palabra del Señor, porque estos temas están poniendo cada vez más interesantes y es bueno que nosotros estemos allí entonces pendientes. Que Dios les bendiga a todos, que Dios les guarde. Dios les bendiga. Dios te bendiga a todos, hermanos. Amén. Amén. Dios le Amén, bendiga. Dios bendiga a todos los hermanos. amén, Amén. 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 Dios les guarde. Dios les guarde, amén. Amén.